Bueno, y tenemos esta tarde una entrevista especial en torno al tema que estamos hablando ya en el primer bloque, y estamos hablando del tema del dengue. Ya pues más de 3.400 personas en Guatemala infectadas con el mismo, así que tenemos a la doctora Iris Casali. Ella es infectóloga y vamos a platicar de todas las enfermedades infecciosas en Guatemala, no solamente del dengue, sino también COVID-19, viruela del mono, etcétera. Doctora Casali, bienvenida aquí a TN23. Ser positivo a una enfermedad como por ejemplo el dengue o COVID-19 nos vuelve más vulnerables ante otras posibles enfermedades, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal, André? Realmente no. El hecho que en Guatemala tengamos ahora dengue es que es lo usual, es decir, estamos en la época donde aparece el dengue. Es el momento donde tenemos lluvias y hay más cantidad de mosquitos y por eso tenemos más riesgos de adquirirlo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que las enfermedades infecciosas tienen componentes varios. En el caso del dengue es de tipo, digámoslo así, ambiental. Llueve, dejamos agua reposada y en esta agua reposada quedan las larvas y estas larvas hacen que haya mosquitos y por lo tanto se prolifere la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que considerar que en dengue las medidas tienen que ser de tipo ambiental. Cambiarla, no tener agua reposada y mantener, si tenemos pila, mejor si la tenemos tapada. En cuanto a, por ejemplo, ¿será que si tengo COVID y tengo dengue me va a dar además viruela del mono? No. Otra vez, el COVID me da porque yo dejé de usar la mascarilla, porque yo estuve en un ambiente donde había más personas, donde había hacinamiento, donde no había ventilación. Y encima de eso me pica un mosquito, pues son dos malas fortunas o dos malas coincidencias, pero no quiere decir que si me dio dengue, me dio COVID, pues ahora me va a dar la viruela. Ese es otro factor. Doctora, para platicar, una pregunta más sobre el dengue y luego nos pasamos al COVID, si le parece. El dengue sigue siendo mortal para algunas personas y principalmente, yo decía hace unos momentos, el dengue hemorrágico. Ok, ¿cómo saber cuál dengue me va a dar si me pica un zancudo, como decimos vulgarmente, ¿no? ¿Qué tipo de dengue puedo llegar a padecer y cuál es el hemorrágico y cómo diferenciarlo? Excelente pregunta, André. Resulta ser que dengue hay varios tipos y el mosquito puede llevar en su intestino uno de ellos y a nosotros nos puede picar y contagiar con este. Es verdad que el dengue, mucha gente dice ya me dio y ahora me volvió a dar, porque claro, hay varios tipos de dengue, puede ser que me dé el 1, el 2, el 3, el 4 y esa sea la razón que me repita, porque el número 1 no me va a dar protección contra el número 2. Hagan ustedes de caso que hay varios tipos de dengue y me dio el 1 y después me dio el 2 y después me dio el 3, después me dio el 4. ¿Cómo saber cuál de ellos es? Es difícil, André, porque al final de cuentas este mosquito lleva cualquiera de estos tipos de virus y este es el que nos puede picar. Entonces no lo sabemos. ¿Cómo determinar si lo que me está pasando es un dengue hemorrágico? Bueno, eso lo vamos a ver nosotros cuando empezamos a tener, por ejemplo, disminución del número de plaquetas. Las plaquetas son las encargadas de mantener la coagulación de la sangre. Cuando las plaquetas bajan sustancialmente, nosotros tenemos riesgos de sangrar. Por ejemplo, puede ser que empecemos a tener, nosotros le llamamos petequias, o sea, unos puntitos rojos en la piel, que son como que nos está disminuyendo el número de plaquetas y empiezan a salir estos puntos, o empezamos a tener hemorragia en las encías, o empezamos a tener sangre en la nariz. Esos son signos de alerta, es decir, estoy con las plaquetas bajas, tengo que ir a que me vean porque me tienen que pasar plaquetas para que yo me recupere. Ese es un dengue hemorrágico. No vamos a saber qué dengue tiene el mosquito, pero sí lo podemos nosotros determinar según cómo nos esté yendo. Ahora, doctora, aclarada esta situación del dengue, ¿cómo diferenciamos en nuestro cuerpo si tenemos dengue, si tenemos COVID-19, si tenemos una gripe normal, un severo catarro o la viruela del mono o chikungunya? ¿Cómo se diferencia? Pero para no extender el abanico de enfermedades, concentrémonos en dos. ¿Cómo saber si tengo dengue o COVID-19? ¿Cuál puede ser la diferencia sintomática? Bueno, vamos a ver. Veamos el tronco común. Veamos qué tienen en común. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y malestar. Veamos la diferencia.
En el COVID lo que tenemos es malestar de la cabeza al cuello, es decir, voy a tener dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, tos por la garganta que me molesta. En el dengue yo voy a tener mucho malestar y dolor detrás de los ojos, como dice la gente, me duelen las bolas de los ojos. El dolor de cabeza es intenso, dolor muscular y articular. Entonces sí hay diferencia porque el COVID toma lo que es, digamos, respiratorio y el dengue incluso puede tener diarrea. Entonces sí hay diferencias. Y la otra es que siempre preguntemos cómo empezó. Como médicos siempre preguntamos, mire, ¿en dónde estuvo? Estuve en una reunión y hubo más gente que estaba tosiendo. Entonces uno dice, bueno, podría ser COVID. O fíjense que estuve, por ejemplo, y había en un lugar donde había mucho calor, había muchos zancudos, y entonces ahí fue donde yo creo que me pegó, me picó, tengo piquetes de mosquitos. Entonces ahí es donde uno piensa, bueno, puede ser dengue. Doctora, no todo zancudo es portador de enfermedades, ¿verdad? Porque a veces uno lo pican los zancudos y solo se inflama el piquete y ya estuvo, ¿no? Así es, afortunadamente no todos transportan, no todos llevan en su organismo dengue, chikungunya o zika. Afortunadamente no todos, y no todos son los mosquitos que los pueden llevar. Ok, una pregunta respecto al COVID-19. La semana pasada estaba leyendo las noticias de Estados Unidos, en donde dicen que Estados Unidos ya abrió, pues ya quitó las restricciones, mejor dicho, para las personas que contraigan COVID y que ahora ya no necesitan quedarse en casa, sino que ya pueden ir a trabajar aún teniendo el COVID, porque ellos asumen que hay más de 30 millones de estadounidenses que se contagiaron, que superaron, etcétera, etcétera, los vacunados y todo esto, ¿no? Entonces dicen que ya la están viendo como una gripe grande que se llama COVID-19, pero no amerita resguardo ni aislamiento. ¿Cómo ve usted en Guatemala esta situación? ¿Llegará el día en que Guatemala veamos al COVID como otra de las enfermedades virulentas de determinada época del año? Seguramente que sí. Mire, ahorita tenemos algunos indicios que son alentadores, porque sabemos que el COVID, por la B5 que tenemos, ha generado mucha enfermedad, mucho positivo, mucho sintomático, pero vea usted, la cantidad de hospitalizados no fue proporcional a la cantidad de positivos, menos aún la mortalidad, es decir, es verdad, hubo muertos, desafortunadamente, pero no en el número que esperaríamos. Entonces, podría ser que a más corto plazo que largo plazo estemos llegando al punto en el cual empecemos ya a vivir mutuamente, es decir, tanto el virus con nosotros como nosotros con el virus. En este momento es difícil en Guatemala porque lo que creemos es que hemos tenido una alta cantidad de gente contagiada, mucha gente. Creemos también que no solamente por la Omicron, sino muy probablemente también por la Delta y también por la Omicron B1 y B2, que estas curiosamente han dado una alta inmunidad cruzada, que probablemente es lo que nos está haciendo tener menos severidad con la B5. Entonces, vea usted, es un juego entre haber tenido la infección y la vacunación. ¿Eso quiere decir entonces que mejor que me dé el COVID y ya no me vacuno? No, para nada, porque un poco lo del COVID es jugar a la moneda. Puede irme muy bien como puede irme muy mal. Entonces, es verdad que tenemos forma de disminuir el riesgo que nos vaya mal. Una es vacunarnos. Si yo tengo las vacunas, yo tengo mucho menor riesgo de tener enfermedad severa. Doctora, para llegar al final ya de la entrevista, muchas gracias por todo lo que nos ha dicho. Un minutito nada más para esta pregunta, ¿no? Y su despedida. ¿Qué hacer con el temido brote de viruela del mono? ¿Algún día se convertirá como el COVID en que infectará a muchos guatemaltecos? Y de una vez, ¿cómo se despide? ¿Con qué recomendaciones? Bueno, la viruela del mono es una enfermedad también de virus, pero tiene la diferencia, como usted muy bien lo preguntó, habíamos hablado que es una enfermedad dengue, es una enfermedad transmitida por mosquitos, COVID es una enfermedad transmitida por un virus a nivel de vías respiratorias, y vea usted que viruela tiene la característica principal de transmisión por contacto, es decir, yo tengo lesiones que están activas y yo con las manos las puedo pasar a otras personas y así infectarme o infectar a otros. Esa es la diferencia. Puede pasarnos, claro que puede pasar que haya más riesgos con esta enfermedad, pero dependerá nuevamente, número uno, de que estemos pendientes y conscientes que existe la viruela del mono y que nos puede infectar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que toquemos. Lavémonos las manos, mantengamos siempre higiene de manos, porque esto, vean ustedes cómo ha disminuido las enfermedades.
tengamos lugares ventilados para disminuir lo que es el COVID y no tengamos aguas reposadas. Y como usted bien me dijo, André, yo quisiera decirles a todos que Guatemala ha sido un país que ha tenido enfermedades desde siempre. Malaria, chikungunya, Zika, dengue, ahora, y todo es por épocas. Es verdad que ahora tenemos las dos nuevas, que es COVID y viruela del mono. Solamente tenemos que saber de qué se trata para entonces entender qué debemos hacer. Y todo se reduce a 1, informémonos y 2, mantengamos la higiene de manos y el uso de mascarilla. Muchas gracias, doctora Iris Casali, infectóloga, por esta entrevista que nos ha brindado esta tarde. Nos vamos a una pausa. Por favor, continúe con TN23.